Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Esta semana, como en otras ocasiones, vamos a estar tratando una película, pero esta vez no va a ser una película actual, sino que vamos a tratar uno de los grandes clásicos del cine, particularmente un filme de Martin Scorsese que se llama Taxi Driver. Seguramente muchas de los que nos están viendo lo han visto a esta película y a su gran actor, que después, a partir de esa película, se promocionó muchísimo, se lanzó hacia el estrellato. Y decidimos elegirla porque tiene una gran carga, nos puede decir mucho sobre el individuo moderno que habita nuestras sociedades, particularmente la estadounidense, pero fenómenos que también se repiten en nuestras sociedades latinoamericanas. Y pues nada, antes que de darle la palabra a Cristian, como cada vez decirles que este no es un análisis estético de la película, no vamos a ver qué tan bien está hecha, de eso y particularmente de esta película análisis hay de sobra. Más bien nosotros nos vamos a enfocar en los elementos ideológicos que se encuentran detrás de la película y ver qué nos puede decir acerca de la sociedad de nuestro tiempo. Dicho eso, Cristian. Sí, bueno, hablamos de una película clásica por dos cuestiones, yo creo. Una es que la propuesta estaba desde varios meses de a veces incluir una película no actual, pero que no por eso tiene que ser menos interesante para el presente. Y segundo, por la sequía de películas interesantes en el cine actualmente. O sea, también hay que decir que es por, yo creo que un poco secuelas del COVID y al mismo tiempo también de la huelga de los escritores que duró varios meses, que ahorita nos enfrentamos al escenario que hasta en los cines estrenan películas clásicas para llenar las salas que si no se quedarían sin estrenos y sin muestras de películas. Que también, digamos, como lo hemos analizado en algunas películas que son más bien como remakes o repasos de otras, como por ejemplo Mario Bros., que también se juega mucho con el elemento de nostalgia en esta clase de que Cinemex de repente publica de nuevo Avatar, de nuevo las de Harry Potter, de nuevo Señor de los Anillos, ¿no? Claro. Sí. Lo que yo me pregunto es si hay gente que ve esas películas en el cine, pero debe de haber, ¿no? Porque por eso sin duda las ponen. Pero bueno, ahora entonces hablemos de Taxi Driver, como bien dijiste, de Martin Scorsese, estrenada en 1976. Y esta película suele clasificarse dentro del género de cine noir, traducido el cine negro, que tuvo su apogeo en los años 40 del siglo XX y más o menos se caracteriza porque habla de individuos marginados, a menudo detectives privados borrachos que se ven atrapados en la red de una mujer, una ciudad o una organización criminal o todo lo anterior. Eso más o menos en síntesis es el cine noir. Y además también esta película se inscribe en la época del cine del New Hollywood, del Nuevo Hollywood, que retoma la temática del cine noir porque siempre trata de individuos y de su rebelión. Ya vamos, creo que hoy a hablar si es una rebelión castrada, sistemática, sí, total. Quizás un poco ciega, pero digamos casi siempre infructuosa, pero a menudo muy violenta, contra un sistema, contra la sociedad, contra la falta de libertad experimentada por esos sujetos. Y las películas, me parece, tienen o tienden a tener un talante más bien fatalista, ya que la sociedad ya no ofrece ninguna protección, sino lo que reina es el caos. Una vez construido este tipo de contexto de la película, ¿de qué va Taxi Driver? Cuando inicia, oímos algo fuera de la pantalla. Es el diario de Travis, el protagonista, interpretado por Robert De Niro, que fue su película que lo convirtiera en, digamos, estrella A del cine de Hollywood. A partir de ahí ya participó en todas las películas grandes que ustedes ya ubican. Entonces, ese diario de Travis, que es su monólogo interior, que nos lee, nos habla. ¿Quién es él? Es un retornado de la guerra de Vietnam. Como de todos modos no logra dormir casi en las noches, puede hacer entonces su trabajo de taxista por la noche. Conduce a todas partes. No tiene ningún miedo, o eso aparenta. Probablemente lo ha visto todo en su vida, en sentido malo, obviamente. Y a través entonces del parabrisas, ahora puede ver la jungla urbana de la ciudad de Nueva York. Es decir, toda su miseria que se presenta en la película. Y cuando no está conduciendo su taxi, entrena en su departamento para una lucha. Lo vemos entrenando. Vemos que repetidamente saca una pistola que luego consigue y se apunta a sí mismo en el espejo, como si tuviese el deseo de matarse o por lo menos dispararse a sí mismo.
Después se encuentra a dos mujeres. Una es Iris, prostituta menor de edad, interpretada por Jodie Foster, que creo que fue una de sus primeras películas en el cine de Hollywood. Y la otra es Betsy, que apoya la campaña electoral de un candidato a senador llamado Palatine. Torpemente, que me dio mucha risa esa parte en la película, Travis trata de flirtear, de coquetear con Betsy, pero nos damos cuenta que él no tiene idea en absoluto cómo tratar a las mujeres. Claro. Porque la invita a una cita en el cine y la lleva a un cine porno. Y no es para confrontarla o para escandalizarla, como quizás la lectura de hoy nos llevaría a pensar, no, sino simplemente no sabe que no es, entre comillas, apropiado llevar a una mujer al cine porno, por lo menos no en la primera cita. Lo demás ya lo podríamos discutir en otro espacio. La visión de que Travis tiene de la sociedad, y eso creo que es el mensaje que Scorsese quiere transmitir a través de la película, está llena de odio y repugnancia. Es la negación total lo que luego lleva a la escalada. Pero su crítica no es nada concreta. Sus motivos son oscuros porque no sabemos si está traumatizado por la guerra, si es por un amor no correspondido, si quizás ve a Iris como una especie de hermana pequeña a la que entonces quiere proteger. Todo esto se nos deja en suspenso, no se nos aclara, sino lo que vemos todo el tiempo es el odio y la repugnancia que tiene Travis hacia todo lo que ve en la sociedad de Nueva York a través de su trabajo como taxista. Totalmente. Desde mi punto de vista, yo lo voy a tratar un poco más en el sentido de que en realidad él está se le está aplicando lo que se denomina un estigma, o es considerado hasta cierto punto como un outsider dentro de su propia sociedad. En gran medida eso lo logra, o una de las consecuencias viene de la guerra de Vietnam. O sea, que fue a la guerra, que vio lo que pasaba, ¿no? Debemos recordar que esta película salió a finales de los 80s, ¿no? 76. Fíjate, ¿no? Bueno, entonces estaba perfectamente en mero punto la cuestión de la guerra de Vietnam. Y justamente yo creo que lo más sorprendente para mí de la película, la primera vez que lo vi y en las veces consecutivas, es el hecho de que realmente no se trata de un individuo particularmente diferente, más allá, digamos, de ese pasado en la guerra de Vietnam. En realidad se trata más bien como, siento yo, la puesta en escena del individuo moderno en Estados Unidos, que hasta cierto punto es muy solitaria esa vida. O sea, esta cuestión que le pasa a él como un hombre que vive de taxista, pero que al final, digamos, a lo largo de la película, las escenas, las situaciones, lo que nos transmite también es un fuerte sentimiento de estar solo y no tener propósito. Como una repetición constante, aburrida, tediosa, falta de sentido, ¿no? Algo que le ocurre bastante a muchos soldados, digamos, es sabido después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos veteranos siguen como fantaseando e incluso algunos cayendo en la psicosis de continuar en la guerra porque eran eventos tan duros que marcaron su vida. Y de repente perderlos es también perder un cierto sentido. Independientemente de eso, me parece a mí que la crítica de Scorsese va más allá. O sea, la pérdida de sentido de Travis tiene que ver también con la pérdida de sentido del individuo moderno, en el que ya no necesariamente existen razones trascendentales para, digamos, que le den un sentido a tu vida sin que tú tengas que elegirlo, como normalmente, digamos, era un poco el papel que cumplía la religión. Sin embargo, particularmente en las sociedades donde el protestantismo creció muchísimo más y el individualismo se exacerbó particularmente, uno de los grandes problemas, como lo mencionaba en su análisis de las sociedades modernas Emil Durkheim, es el problema de la anomia, o es decir, la falta de reglas en un momento, digamos, en el que dejas de tener un conglomerado social que te aporta una estabilidad emocional, pero también una estabilidad moral, una estabilidad psicológica, y esa, digamos, parte social prácticamente muere en el caso de Travis. Es un individuo que se encuentra en una de las ciudades más habitadas del mundo y que sin embargo está profundamente solo. Me parece a mí que también es una especie de revisión de las películas de Chaplin, que hasta cierto punto un poco era el objetivo mostrar el carácter alienante que tenía la producción, en ese caso industrial, pero en el caso de Travis no se trata de un trabajador obrero como normalmente se conoce, sino que un personaje que quizás hoy pudiéramos relacionarlo más con un conductor de Uber, por ejemplo.
¿no? Eso me parece a mí una especie de reedición de la crítica de Chaplin a la alienación, que ahora se muestra, digamos, también en la figura de Travis. Este trabajo repetitivo, incansable, que todo el tiempo pareciera traerle más bien miserias y que lo hace conocer además las miserias de la ciudad. O sea, entiendo tu punto, sin embargo, me gustaría cuestionarlo a través de lo siguiente. Porque lo que a mí me resultó, digamos, estimulante a nivel intelectual de la película, ahorita que la vi otra vez, es ese carácter no específico del descontento de Travis. Porque, nada más para adelantar mi punto, que a ver si ahora lo logro justificar, si lo comparas con un conductor de Uber hoy en día, entiendo el punto, sin embargo, el conductor de Uber, por lo menos la mayoría, no tiene la negación hacia el sistema, aunque sea cero claro, confuso, que tiene Travis en la película. Porque Travis está lleno de odio, de rencor, de desprecio, que se ejemplifica, por lo menos en parte, en el diálogo que tiene con el político cuando se le sube al taxi y dice, el político, siempre conduzco un taxi para saber lo que piensan la gente de la calle. Que eso también es muy común, ese gesto de muy paternalista, de que, a ver, súbditos, díganme, ¿qué necesitan? ¿Qué les está fallando? Porque yo desde mi departamento de 3 millones... No tengo ni idea. No tengo y problemas. Por favor, pues, mi vida está perfecta. ¿Qué es lo que quieren? ¿De qué se quejan? Y ahí observamos cómo Travis habla de escoria y le dice al presidente de que debería de quemar esta ciudad o tirarla por el retrete más grande que encuentre. Tiene esa fantasía destructiva de la sociedad. ¿Qué le produce lo que tú dices? Soledad, enajenación, frustración, falta de sentido de pertenencia, precariedad en todos los sentidos, seguramente no reconocimiento, para bien o para mal, lo que vivió, lo que hizo o no hizo en la guerra de Vietnam y muchísimas otras cosas. Pero no es tan concreto, es decir, es muy abierto, no son problemas individuales, eso me gusta, sino no son tampoco concretos los que se negocian aquí, sino es algo mucho más fundamental. Porque el discurso de Travis me parece que es casi mítico. Es como si quisiera, no puede, pero quisiera entender un problema realmente grande, pero no logra entenderlo. No tiene las palabras para convertirlo en algo expresable a través de los ojos de Travis. Es decir, ¿cómo convierto en algo más o menos comprensible lo que estoy observando en mis viajes del taxi? Pero por eso su acto de violencia es completamente insensato y desesperado porque el acto no tiene una intención clara. En realidad, nada más quiere aparentemente salvar a Iris. Aunque los padres de Iris luego le agradezcan, su intención nos permanece oscura. No sabemos exactamente por qué lo quiere hacer. Claro. Todo lo que sabe y lo que intuye él es, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que esto cambie. Y lo que pasaría en el mundo real, para hacer ya mi punto, es, dirían, hay que conseguir a un experto en arquitectura urbana que quizás nos explique que quizás la organización de los departamentos está mal y si hacemos esto y le entra un poco más de luz a su departamento, entonces su estado de ánimo podría mejorar. Y el otro experto podría argumentar que quizás si construimos un metro, quizás más cerca, entonces ya no tendría que usar tanto lo que sea. Es decir, en la tecnocracia, sobre todo en sociedades modernas y urbanas de hoy en día, así se trataría de abordar a un sujeto como Travis. Pero Travis, en vez de caer en esa, para mí, trampa ideológica, dice o confirma algo en la teoría sin que lo quiera hacer, aunque él carezca de las herramientas teóricas para analizar y comprender el mundo que lo rodea, su diagnóstico de que ve algo mal aquí, que se expresa, como ya dije, en numerosas ocasiones en la película, y que los expertos, como dije, abordarían ahora nada más los síntomas individuales, pero no tocarían el statu quo que Travis, sin que lo diga, está cuestionando. En realidad lo que necesita Travis es una perspectiva crítica de la ideología, una filosofía crítica que le dejara claras las conexiones entre lo político, lo económico y todo lo demás. Y ya casi para terminar, en una entrevista con el Spiegel, Adorno, con respecto a las protestas del mayo del 67, es decir, antes del 68, le preguntan, profesor, hace una semana parecía estar todo en orden. Y Adorno contesta, para mí no.
Y es precisamente ese punto que lo que Adorno está diciendo es que no tenemos un orden en el que ahora hay cierto desorden, sino que el propio orden es el problema. Y así es básicamente también con Travis, solo que él no sabe qué más decir o no puede comprender todo el asunto y por eso conduce a este acto de violencia sin sentido. Pero con Travis no es solo el problema lo que hay que entender. Al principio el odio de Travis se dirige a las minorías, pero en última instancia este odio se dirige hacia sí mismo. La respuesta entonces normal del orden existente sería: necesitamos menos odio. El problema es el odio de la gente, el resentimiento. Pero eso es solo correcto a medias. Este odio es por supuesto peligroso, pero a lo que voy es que el gesto de negación de Travis no debe eliminarse de un plumazo, sino que lo que nos enfrenta Travis nos conduce y nos muestra su negación absoluta al sistema, y a lo único que él apela es la destrucción. Y eso obviamente es una salida fácil, fascista hasta se podría decir. Sin embargo, el gesto de negación para que acabar en el mundo real, es decir, el gesto que nos presenta Milei de transgresión, obviamente no vamos a decir que entonces nos vamos a convertir en mileístas, pero tampoco yo creo que debemos, similar que con Travis, desechar por completo el gesto de negación de la gente que apoyó a Milei hacia lo existente, sino más bien de aportar el lente de la crítica ideológica hacia la vista de la negación para convertirla en un ejercicio crítico y no tan confuso como lo que hace Travis en la película. No sé si más o menos expliqué mi punto. Sin duda, o sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Es decir, al final su forma de ser, esta cuestión, como yo lo mencionaba, tanto la enajenación como la situación de soledad, me parece a mí que en el fondo digamos, el punto que lo hace sufrir más durante la película, la falta de un sentido real en su vida. Pero digamos, esa ambigüedad que tiene la falta de sentido, me parece a mí que es justamente lo que no es individual, es lo que es compartido por la mayoría de personas, porque es uno de los efectos secundarios del desarrollo moderno del capitalismo, que a veces, digamos, se trata, como tú bien lo mencionaste, como de solucionar con espiritismo por un lado, ¿no? Con soluciones como metafísicas extrañas, sí, por otro parches, lado. Algunos parches. Sin duda, sin duda. Pero, digamos, si se dan es porque hay una necesidad ahí detrás, ¿no? Este fenómeno que normalmente es estudiado en sociología de la religión, del crecimiento de las iglesias evangelistas, por ejemplo, ¿no? En realidad, ¿por qué crecen tanto? Bueno, la idea es que crecen en tanto que la Iglesia Católica ya es incapaz de cumplir justamente muchas de las tareas fundamentales que antes cumplía. En gran medida porque ya las sociedades sobre las que actuaban o las ideas con las que funcionaba la idea católica ya no tienen tanto sentido en nuestro mundo moderno. Hay otras formas de pensamiento, hay otras formas ideológicas que pueden cumplir esa situación. Y a mí me parece que lo que vemos un poco con Travis, desde mi punto de vista, es que su forma, digamos, estoy de acuerdo contigo cuando dices, hay como cierto malestar y ese malestar busca una forma de expresarse, ¿no? El síntoma busca salir por alguna manera. Decía Lacan, siempre regresa a la realidad. Ahora, lo que yo creo es que sí tiene como una guía ideológica, que yo siento que roza un poco la cuestión fascista. No necesariamente, digamos, su acto violento al final es un acto violento contra la sociedad. Pudo haber sido un acto violento contra una parte política de la sociedad, pero decidió que fuera un acto violento contra personas que por lo menos son mucho más evidentemente que pueden ser conceptualizados de manera más fácil como malos, por así decirlo. Pero en el fondo me da la impresión de lo que buscaba era ser un héroe. O sea, esta idea de ser héroe, de ser reconocido, porque también pelea mucho a lo largo de la película con el estigma de ser un marginado. Y, digamos, una de las ideas generales de Howard Becker en su libro Outsiders es que un outsider, o es decir, una persona desviada o un marginado, solamente lo es porque comete un acto, un crimen, lo que sea. Alguna regla se rompe. La regla puede ser formal o informal. Pero lo importante, digamos, es que la regla en realidad es una forma en que la sociedad misma se comprende, ¿no? Una misma regla no va a ser la misma en todas las sociedades. Cada sociedad pone lo suyo y cada sociedad define qué personas deben ser marginadas, deben ser alejadas, deben ser echadas a lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Travis es en realidad un producto de la sociedad que lo margina de esa manera, que decide que sus formas de ser y su comportamiento no merecen un lugar dentro de la sociedad o merecen un lugar marginado. En cambio, él trata de reafirmar su identidad o reafirmarse frente a esa sociedad como un héroe, tratando de eliminar a la parte muerta de la sociedad. Hay una escena en la que, justamente como tú lo decías, el candidato a senador, Palantine, se sube en la parte de atrás de su taxi y lo único que le pide Travis es: quiero que elimines a toda la mierda de la ciudad, por favor. Es decir, él no tiene una idea muy clara de qué es esto, pero ha visto ya muchos de los eventos terribles que se ven en muchas ciudades en realidad del mundo. Claro, sí, sin duda. Yo diría lo mismo que aquí en México seguramente. Pero me da la impresión de que justamente por eso decide ser héroe. O sea, al final es la idea de: voy a ser el individuo máximo, el individuo que es capaz de restituirse a sí mismo, de salvar otra vida, de acabar con los malos, ¿no? Y se queda, me parece, como un poco en esa idea, que es la idea que logra él agarrar y decir: esto me va a trascender, ¿no? Y en algún momento de la película es cuando empieza a entrenar su cuerpo, a comer mejor, a practicar las armas, y se vuelve un cowboy incluso. Compra toda la vestimenta de cowboy, se pone la camisa. Es decir, él en su mente está viviendo un spaghetti western. Él quiere ser el héroe que va a acabar con los malos. Pero justamente me parece a mí que es una expresión ideológica de muchos, o sea, muchos estadounidenses y en general muchas personas a lo largo del mundo sí piensan en esta idea de que mi vida es mi película. Yo soy el actor principal de mi película y como yo soy el principal, yo debo ser un héroe de mi película. ¿Por qué querría ser un villano? ¿Por qué querría ser un don nadie? Yo quiero que me miren, yo quiero ser especial, yo quiero ser un individuo individualizado. No sé si me explico. Me da la impresión de que va por ahí. Sí, yo creo que es similar a la película del Joker, lo que dices. O sea, el comportamiento, digo, son diferentes las películas y me gusta más Taxi Driver, se me hace mejor cinematográficamente hablando. Sin embargo, no desestimo también el esfuerzo que hace Joker de mostrar también la desesperación del personaje, que no por eso, como dices, deja de ser no ideológico, sino es profundamente ideológico, pero también, igual que lo dije cuando grabamos, y estoy inventando porque nunca grabamos sobre el Joker, que también estaría bien. Lo platicamos en alguna ocasión. Lo hemos platicado, pero nunca, porque ahí todavía no hacíamos podcast, que hubiese sido interesante hacer uno sobre el Joker, tal vez un día. Pero lo que yo ahí decía es el fracaso de la izquierda, es decir, el fracaso de ese análisis que explique a sujetos como el Joker o como Travis en este caso, que no es culpa de ellos, sino que es algo sistemático, que no tiene que ver con algunas personas que tienen que ser matadas, asesinadas, como pasa en el Joker y como pasa en Taxi Driver. Y como pasa en nuestra vida real, hace poco... Y como pasa en la vida real. Hace poco pasó con un linchamiento. Y es muy común que se trate de personalizar la crítica, porque es mucho más fácil culpar a cierto grupo o a ciertos sujetos que asumir que la situación es más complicado, que nada más dependa de la agencia de algunas personas que tienen intenciones moralmente condenables según algunos puntos de vista. Y lo que yo nada más quisiera decir también es que he leído algunas críticas que tratan de deconstruir a la película y sobre todo al personaje de Travis. Y eso ya me parece más que peligroso, intelectualmente nefasto, porque se deconstruye la masculinidad de Travis y su odio. Pero esto es precisamente algo que vuelve, desde mi punto de vista, a servir el orden imperante, es decir, al statu quo. Porque hay un texto que me gustó mucho del colectivo de escritores Ticant que escribieron algo interesante sobre esto en su guía de la guerra civil de los Estados Unidos, en la que dicen que la deconstrucción es la única forma de pensar compatible con un imperio, sino la forma de pensar oficial en cualquier tipo de orden imperante. Abro una cita. Aquellos que lo han celebrado como pensamiento débil han apuntado precisamente la deconstrucción es esta práctica discursiva que está totalmente centrada en un objetivo, disolver y descalificar cualquier intensidad y nunca producir una ella misma. Y luego se continúa que la deconstrucción tiene en realidad una función política precisa por debajo de sus apariencias externas de simple complacencia, a saber, retratar como bárbara o cualquiera que venga y se resista violentamente a un imperio y como místico a cualquiera que tome su propia presencia
como centro energético de su revuelta y como fascista cualquier consecuencia o gesto que surja del pensamiento. Y creo que no hay que ir tan lejos como simpatizar con Travis o con el Joker. Pero tampoco me parece que la salida es entonces de construir su descontento, claro, su odio, su negación, sino que propongo de alguna forma valorar la negación de estos personajes como una fuerza en sí misma que podría ser y que podría ser como una especie de chispa para una fuerza emancipatoria que dé otra salida que la que vemos con Travis o con el Joker y como también dices, en la vida real con muchas personas. O sea, sí me niego a enterrar esa negación por más violenta que aparezca. Sin duda, eso es completamente cierto. De hecho, hasta cierto punto me parece a mí que muchas de las expresiones, por ejemplo, los primeros momentos del movimiento obrero también fueron muy violentos, pero fue justamente por esa quizás falta de canales un poco más organizados para redirigir eso de una forma más útil. Que eso no quiere decir que sea negativo, sin lugar a duda. De hecho, es justamente eso. O sea, al final la ideología estadounidense le ofreció una salida a esa falta de sentido, a esa anomia, por así decirlo, que era, desde mi punto de vista, convertirse en un héroe. Porque hasta cierto punto, en Estados Unidos constantemente esta idea es estimulada desde muy niño, ¿no? Lo hemos analizado aquí, los personajes de las películas infantiles, que después en las películas de superhéroes es todavía mucho más evidente y muy fácil que eliminan a los malos, por ejemplo, ¿no? Esta dicotomía sencilla y súper simplista de dividir a los personajes entre buenos y malos sin cuestionar, digamos, más allá su esencialidad. Me parece que en el fondo no vemos nada que sea raro respecto a eso en la actitud de Travis. Realmente lo único que hace es actuar como si estuviera en una película infantil en la que las personas se pueden dividir en buenos y malos. Y también me he encontrado algunos análisis en YouTube particularmente de personas que tratan de analizar si las acciones de Travis fueron buenas o malas. Me parece a mí que caen de nuevo en el mismo error. O sea, es de nuevo el mismo error. No darse cuenta que, digamos, la acción en abstracto no puede juzgarse. Es necesario considerar las circunstancias mucho más generales si queremos tener una visión mucho más profunda de lo que está sucediendo ahí. Si no queremos simplemente considerarle un hecho aislado, ¿no? Me parece que un fenómeno que podría considerarse un poco análogo y que tiene respuestas infantiles de la misma manera es las masacres que ocurren en las escuelas de Estados Unidos, que también son fenómenos muy irracionales, pero es esto justamente formas de sentir una represión muy fuerte en uno mismo, no encontrar canales para poder disolverlo, para poder expresarlo, para poder redirigirlo, y entonces llegan esos momentos de explosión de violencia, ¿no? Que si uno hiciera, digamos, una analogía un poco más burda respecto a lo que nos ha enseñado el psicoanálisis, creo que se podría decir mucho respecto a la represión y las explosiones de violencia. Pero justamente como tú lo decías, creo yo que una de las tareas más importantes de la izquierda, justamente por eso, es tratar de construir, digamos, alternativas ideológicas a esas otras formas hegemónicas que prácticamente son las únicas con que a veces las personas pueden darle sentido a su vida, ¿no? Esto que mencionábamos, el conductor de Uber, que creo que tu observación fue buena, es decir, no redirige la violencia contra la sociedad que lo pone en esa situación, sino más bien quizás incluso contra él mismo, por haber sido incapaz de tratar de llegar a algo más. Y se asume como su jefe propio. Ya ves que es la ideología del emprendedor, que sí. Yo soy mi propio jefe y estoy feliz y es el mejor trabajo que puedo tener. Claro, y toda la represión va contra mí mismo, la viencia va contra mí, contra por mi otras familia. Vías, lo oprimido, exacto, hacia uno mismo. Totalmente. Yo había visto en una entrevista que a este Scorsese se dijo que Taxi Driver era una película feminista, porque lleva un macho a su conclusión lógica, que enseña que el mejor hombre es el hombre que puede matar. Yo siento que a veces ocurre mucho con los artistas que sus obras de arte a veces los sobrepasan. Son más listos que ellos mismos. Exactamente. Es un ejemplo. Pero yo siento que puede ser una buena, como te decía, una buena lección para la izquierda de pensar que también esta parte es súper necesaria y que una visión más bien que se reduzca a repetir esas formas ideológicas o que intente jugar el juego de la izquierda en ese mismo campo de lógica, está condenado prácticamente a los mismos resultados. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, como bien dijiste, hay muchos sujetos como Travis en la vida real y la pregunta es como izquierda, ¿cómo lo abordas? ¿Les llamas, eres un problema? Analízate, ve a terapia, tú eres tóxico?
Entonces, lo más seguro es que en su consecuencia extrema, que tengamos respuestas como Travis o Joker, o por lo menos en ese sentido, o más bien los asumimos no necesariamente como víctimas, porque eso sería quizás el otro extremo, pero sí como más bien un reflejo de problemas estructurales que luego se reflejan en comportamientos individuales, pero que no tienen que ver con una esencia más de masculinidad tóxica que tiene que ver con hombres como Travis. Sí, sin duda. O sea, no hay algo que sea, digamos, eso ocurre muy, muy comúnmente con los criminales, pero también, digamos, se adhiere un poco a las personas que son marginadas. No hay nadie, digamos, aunque estén conjunto de estas personas son raras, son marginadas, son criminales y todo lo demás, aunque a las personas se les catalogue así por un acto que cometieron, en el fondo siguen siendo personas muy diversas, con muchísimas otras formas de personalidad y todo lo demás. Y normalmente se quiere ver en ellas como una cualidad diferente. Cometieron ese crimen porque cualitativamente, de forma interna, en lo personal, son seres diferentes. En realidad no es así. Como lo decía, las sociedades van cambiando esas reglas y de repente uno, aunque no haga nada, puede caer en esa clase de crímenes. No se diga más. Muchas de las películas y actores que eran muy machistas en los 60 seguramente hoy estarían súper funados, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son un poco las reflexiones sobre Taxi Driver. Gran película. Gran película, recomendamos mucho. Sin duda, sin duda. A menos que tengas algo más, sería todo. Y nos vemos en la semana para un especial del gran debate presidencial. Así es. Entonces ya será mañana o pasado mañana a más tardar, pero vean el debate y luego conéctense para ver a Balam defender a Claudia Sheinbaum. Hasta luego, bye. Hasta luego.